¿Qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo estamos? Yo soy Tony y en el día de hoy voy a explicaros cómo funciona Urbanitae. Urbanitae también se llama crowdlending, en que lo que vamos a hacer es invertir en bienes raíces desde 500 euros y vamos a poder tener un porcentaje de esa construcción de bienes raíces, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora en detalle los proyectos que tienen ahora mismo activos Urbanitae, cómo funciona la plataforma y os voy a enseñar en qué estoy invertido. Como ya sabéis, aquí hay transparencia total. Y bueno, en primer lugar vamos a ver los proyectos, ¿de acuerdo? Como os he dicho, hay diferentes proyectos en que podemos invertir a partir de 500 euros y que, bueno, los proyectos abiertos son los que aún no están completos del todo porque hay un cierto dinero o una cierta financiación que deben conseguir. Y los proyectos cerrados son los que, bueno, ya están cerrados porque ya están totalmente financiados. Como podemos observar, tenemos, por ejemplo, uno en Marbella, se llama Elvira Homes, y necesitan 5 millones de euros. Está financiado 4.406.000 euros. Como vemos, tenemos la parte de inversores, el plazo de inversión entre 32 y 36 meses y los días restantes para que se cierre este proyecto son 22 días. Luego tenemos uno que se abre en 23 horas. Tenemos el plazo de inversión de un año, 1.760.000 euros, que este volará en minutos, literalmente, o en segundos incluso. Es un préstamo con un 13% de rentabilidad. También tenemos en Madrid, bueno, este ya está cerrado, en París, en Estudio, en Pamplona y en Cataluña. Bueno, y los proyectos financiados que, como podéis observar, tenemos en Málaga, en Marbella, en Granada, etc. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos ver los proyectos desde afuera. Desde dentro, si nos metemos en registrarnos o en acceder, podremos hacer nuestro registro. Obviamente es una empresa española que está totalmente registrada y no hay ningún peligro. Y a partir de aquí podemos registrarnos y empezar a invertir a partir de 500 euros. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a mi cuenta y voy a enseñarnos un poco cómo son mis experiencias y cómo ha ido todo, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en el que entramos, nos aparecen aquí el proyecto que está abierto, que yo en este momento no he invertido porque no me interesa, porque se puede estudiar, que ahora lo veremos, y la oportunidad de inversión en unas horas, que es lo que hemos visto. Tenemos el panel de control, el saldo disponible ahora mismo, que, bueno, obviamente pues no tengo disponible para absolutamente nada, porque se hace a través de transferencias bancarias, ¿de acuerdo? Bien, y en mis inversiones. Si entramos en mis inversiones, podemos ver los préstamos y las plusvalías. Es decir, si he invertido en préstamos, es decir, tú prestas el dinero y luego te lo devuelven con una rentabilidad, o las plusvalías, que te van entregando el dinero también con una rentabilidad. Entonces, por ejemplo, yo invertí en un proyecto en Huelva, que se llama La Antilla, puse 500 euros, se financiaron 3 millones y pico de euros y tengo el 0,02%. Entonces, si entramos en cada proyecto, podemos observar, pues, esto, cuánta financiación hay, al total, el plazo de inversión, que son 3 años, los detalles, los documentos y las comunicaciones. Ahora vamos a esto. Entonces, fases del proyecto. Tenemos partes en la fase del proyecto, en que tenemos en estudio el 7 del 5, se abrió el 20 del 6 y se financió el 20 del 6, es decir, duró creo que 45-50 segundos. Esto es muy importante si quieres invertir porque vuelan literalmente los proyectos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una información del proyecto que Urbanitae nos brinda, en que podemos ver el vídeo del proyecto, la explicación, las personas que están ahí, los gestores, la ubicación, etc. Y luego una descripción del proyecto, con algunas fotografías de cómo quedará. Los escenarios económicos es lo más importante. Obviamente nosotros invertimos para tener una rentabilidad, ¿no? Entonces, los escenarios económicos son si tenemos de forma desfavorable, favorable o moderada. Está bien ir en formato favorable, ¿de acuerdo? Para ver cuál sería la mejor opción. Pero bueno, también es cierto que normalmente aparece de forma moderada, es decir, nos dan la rentabilidad de forma moderada. Y bueno, se hace básicamente haciendo un cálculo matemático bastante simple que no explicaré porque bueno, no es el tema del vídeo. Tenemos una descripción del proyecto,
con todo, quién lo hace, qué es el proyecto, en este caso 56 viviendas unifamiliares y plurifamiliares. Ya se ha desembolsado un 5% del precio, contrato de compra, beneficio extra, tal y cual. La estructura, es decir, lo que ha costado de realizar, por qué se debe invertir, los escenarios económicos, es decir, hay muchísima información de cada proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, entramos en ubicación, que está debajo del todo, y tenemos aquí, el catalán Huelva, España. El gestor del proyecto es Fenext y es Scalpio Capital, que la verdad es un promotor inmobiliario bastante bueno aquí en España. Aparte de esta inversión, también tengo otra en Benavís, la Quinta 237, lo mismo, 500 euros, 0,02% y préstamo, en Oporto y en Alicante. Este proyecto se canceló con compensación. ¿Cuál fue la compensación? Un 1% de lo que inviertes. Yo invertí 500 euros, me devolvieron los 500 más 5 euros, que es el 1% de 500. Y bueno, se canceló debido a que no le dieron el permiso. ¿Qué pasa? Hay algunas veces que se puede cancelar el proyecto. Y si has leído bien toda la información, te devolverán y te compensarán por las pérdidas. Hay otros que tal vez son más arriesgados, que cuando tú das el dinero, tal vez no te lo devuelvan. Y tenemos que estar atentos ahí y ver si podemos perder ese dinero o no. ¿De acuerdo? Si entramos en documentos, para enseñároslo, tenemos el documento de inversión, que es lo que invertiste tú, luego los documentos administrativos, estatutos, notas simples, detalles de ventas, memoria de calidad, planos, es decir, hay muchísimos documentos para que tú puedas invertir bien, ¿de acuerdo? Es muy interesante esto. Y aparte, tenemos esta parte de cartera de inversión en que podemos ver más o menos la rentabilidad esperada. Tenemos la cantidad invertida, 2020, el TIR estimado, el TIR actualizado, que bajó un poco, y la rentabilidad estimada que me darán, que es un 48,18%, así que muy buena rentabilidad. Y luego aquí tenemos el total invertido, los 1.000 euros de préstamo y los 1.520 de plusvalías. Aquí hay 500 euros de préstamo que ya me los han devuelto, así que bueno. Y la estimación. Por ejemplo, aquí tenemos que en 2025, cuarto cuatrimestre, Beavís me dará 576,50 euros. Luego, en 2026, Alicante 660 euros. Y en 2027, el Oporto 861 euros y Huelva 895 euros. 2027 será un buen año, como podemos observar. ¿De acuerdo? Tenemos aquí cuándo nos devolverán seguramente la inversión con, obviamente, su rentabilidad. Bueno, aquí tenemos otra información, los proyectos activos, que podemos observar la tipología, lo invertido, la TIR estimada, la rentabilidad total estimada, que es muy, muy alta. Claro, depende de lo arriesgado que sea el proyecto, pues será más o menos arriesgado. Y la evolución de proyectos con el TIR, ¿de acuerdo? Que bueno, esto no tiene mucha... Como podemos observar, bueno, podemos ir jugando aquí. Y luego aquí tenemos documentos fiscales y las juntas de accionistas, que es bastante interesante y que tenemos que ir a verlas, a ver cómo funciona el proyecto, ¿de acuerdo? Luego, como proyectos, ya lo que habíamos visto antes, de un proyecto que se abre mañana en Málaga, un proyecto que no se ha cerrado en Marbella aún y otros proyectos que están en estudio, la cartera digital y la configuración. Bien, además de esto tenemos nuestra cuenta, claramente. No voy a entrar a la cuenta, pero sí que voy a entrar a inversor no experimentado. Bien, si entramos aquí tendremos diferentes preguntas, que aquí no aparecen, pero bueno, diferentes preguntas y veremos por qué no somos inversores experimentados y necesitamos, bueno, bastante información para ser experimentados, tener cierto capital invertido que es muy, muy grande. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto y, pues,
si somos experimentados, ser realistas y decir la verdad, ¿de acuerdo? Porque si no, pueden haber problemas. Y finalmente, en la cartera digital tenemos ingresar, retirar o movimientos y la configuración, que no tiene, como siempre. ¿Qué más? Si entramos en invitar, tenemos, yo invité a una persona, podemos ganar hasta 150 euros por tu primera inversión. Así que es bastante interesante que invirtamos juntos, ¿de acuerdo? Yo dejaré el link en la descripción del vídeo y puedes empezar a invertir y echarle un ojo a Urbanitae. Como os he dicho, es una forma de invertir bastante interesante porque obviamente no todo el mundo puede comprarse pisos, pero sí podemos invertir en una parte pequeña de los pisos y de inversiones en diferentes sitios de España y de Europa, como habéis visto, como Málaga, Valencia o Porto. ¿De acuerdo? Nada más, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.